Hay que ir pensando ya en perfilar la plantilla del Barça de cara a la temporada 25-26, con el doblete ya conseguido y la campaña, la actual, finalizada a nivel competitivo. En este vídeo lo que voy a hacer es dar, digamos que, unas características y posiciones específicas en las cuales el Barça debe reforzarse, con características que deben de tener esos jugadores y nombres concretos. Este es un poco un vídeo continuación de uno que he hecho recientemente diciendo las posiciones que debe reforzarse el Barça, que voy a decirlo muy rápidamente, que son los laterales, tanto el izquierdo como el derecho, para suplentes, es decir, los titulares son Balde y Jules Koundé, es decir, reforzar los laterales con suplentes, los extremos, que son pues tanto la posición de Lamine Yamal como la posición de Rafinha. En esas posiciones también hay que reforzar con jugadores suplentes. Y el 9, que ahí sí que habría que darle un poco más de pasta, un poco más de dinero, y reforzarse ya sea o con un jugador suplente de Lewandowski o con un jugador que vaya a disputarle la titularidad. Como digo, repito, voy a dar nombres muy específicos, ¿vale? Empezando por el lateral derecho, yo ficharía a Pablo Maffeo. Pablo Maffeo, el jugador que actualmente está en el Mallorca, es un jugador que tiene un precio, una valoración de mercado de unos 5 millones. Y a pesar de que yo, para los laterales, siempre prefiero, a la hora de ir al mercado me refiero, ¿no?, de fichar jugadores más defensivos que ofensivos, porque, bueno, viene mejor. En el caso de Maffeo, teniendo en cuenta que es un jugador con bastante proyección ofensiva, yo creo que sobre todo por el tema ¿no?, del apego que ha demostrado tener al Barça, y de que es un jugador barato y para el rol de suplente creo que cumpliría perfecto, porque obviamente Maffeo sinceramente no creo que tenga nivel para ser titular, pero un buen suplente y barato, porque como digo, precio, valor de mercado 5 millones, yo creo que por 7 o como mucho 10 kilos lo puedes sacar tranquilamente. Y recordemos que en otro de los vídeos que he hecho recientemente es dando las salidas del Barça, y Héctor Ford es uno de ellos. Héctor Ford yo creo que no va a seguir porque no cuenta mucho para Flick, y Pablo Maffeo es una buena opción, ¿ok? Luego, en el extremo está Chiesa, que recordemos que está en el Liverpool y no ha jugado, vamos, prácticamente nada, prácticamente nada, y este jugador por unos 15 kilos yo creo que se le podría sacar. Federico Chiesa, que puede jugar en el extremo izquierdo y derecho también, creo que puede jugar en las dos posiciones, pero la suya es más el izquierdo, el extremo izquierdo, y es otro jugador que por un precio muy asequible se puede sacar. Es un extremo, recordemos, con bastante desborde, obviamente recordar que sería para ser suplente, repito, y es otra buena opción. Pablo Maffeo para el lateral derecho y Chiesa para el extremo izquierdo, y repito, otro jugador barato. Y teniendo en cuenta que el Barça va a hacer salidas esta temporada, seguro, está en este mercado de invierno, pues hombre, yo creo que estoy diciendo nombres realistas, ¿vale?, respecto a lo que se puede gastar el Barça. Otro jugador sería Jonathan David. Este sí que ya sería para la delantera, para el delantero centro. Y recordemos que es un jugador que ya ha estado sonando, es decir, esto sí que es una opción más que real, porque ha estado sonando. Y la verdad, me parece una opción para ser un jugador que puede jugar de 9 relativamente barata, para ser un delantero centro, que recordemos que es un delantero centro con movilidad, que puede jugar por banda también, pero puede jugar también de delantero centro. Y yo creo que sería un pequeño upgrade a Ferran Torres, que no, recordemos que no es 9, es más extremo que otra cosa. Puede jugar Ferran, ¿no?, ya sabemos, tanto de extremo izquierdo como de derecho. Y yo creo que Jonathan David sí que es un 9 más específico. Y oye, si por lo que sea bajase el nivel mucho Lewandowski, pues es una buena opción a futuro barato, ¿ok? Yo no lo tendría como un 9 titular, ya lo voy a dejar bien claro. Yo pondría a otro. Yo ficharía a un jugador un poco más caro, a poder ser a Højlund del Manchester United. Obviamente le van a pedir más pasta por este tío, pero yo ficharía a un 9 un poco más de renombre, ¿no? Como repito, el propio un 9 más puro. Højlund, o algún 9 que vaya a salir, porque sinceramente que vaya a salir a futuro, porque ahora mismo tampoco es que vea a nivel de titular para el Barça ningún 9 así claro por el que tengas que tirar la casa por la ventana. El más claro que veo es Højlund, pero bueno, repito, Jonathan David creo que es una buena opción de transición, y otro nombre más que yo lo tendría presente. Luego ya, yéndonos ya a tirar un poco la casa por la ventana,
yo iría a por Nico Williams, que recordemos que es un jugador que sonó el verano pasado y sinceramente ha hecho una campaña normalita con el Athletic. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ser buenos con el chaval. Y yo creo que es un jugador que, hombre, él seguro que si el Barça ofrece una buena cantidad, él en este caso, en este verano, estará dispuesto a venir. Y la cuestión aquí será el Athletic Club de Bilbao, si está dispuesto a negociar o si no, porque ya sabemos lo orgullosos y pesados que son estos tíos. Y a saber, ¿no? Como una posible negociación por este jugador, pues podría salir, pero me parecería otra buena opción para el extremo izquierdo. En este caso sí que ya sería para ser titular, recordemos, pero, hombre, un extremo izquierdo titular por unos 60 kilos, que es el precio que hay que pagar por Nico Williams, sinceramente. O sea, pagar €1 más me parecería una broma de muy mal gusto respecto a la temporada, porque ya dije en un vídeo que hice hace unos cuantos meses que su decisión era un error de quedarse en el Atlético cuando tuvo la oferta del Barça a final de verano pasado. Y obviamente se ha devaluado un poco, o sea, ya no va a costar 70-80 kilos, 60, punto y final. Pero bueno, habrá que ver qué acaba pasando, ¿no? Con este jugador. Pero Nico Williams, otro jugador más que ficharía. Y bueno, estas son un poco las opciones. Luego en el lateral izquierdo, sinceramente, ahí sí que ya que rastrea un poco el Barça las opciones realistas que hay para fichar. Pero yo mantendría a Gerard Martín. Gerard Martín lo está haciendo bien. Pero oye, si considera la dirección deportiva que es necesario fichar a un extremo izquierdo, o sea, un extremo izquierdo, a un lateral izquierdo, pues bueno, que se fiche, porque Flick tampoco es que tenga una confianza al 1000%, ¿no?, en Gerard Martín. Y bueno, pues oye, que en este caso sí que no lo he mirado tanto. La verdad es que el mercado de extremos izquierdos baratos, suplentes, pues tampoco es que haya muchos. Está Grimaldo, sí, pero este es para hacerle competencia a Balde y sinceramente no tiene sentido. Que mire un poco más ahí la dirección deportiva, pero vamos, que obviamente pues, sí, tiene que ser un jugador de las características de Pablo Maffeo, ¿no? El extremo izquierdo que vaya a fichar el Barça, pero también obviamente reforzaría esa posición si lo considera oportuno la dirección deportiva y Flick. Si no se considera con Gerard Martín, yo creo que vamos bien, pero también es otra posición que la nombro porque obviamente vendría bien reforzar. Así que nada, estos son mis nombres, repito: Pablo Maffeo, Jonathan David, Federico Chiesa y Nico Williams. Estos 4 nombres me parecerían buenas opciones y realistas para fichar, relativamente baratos. Y las posiciones, pues las que he dicho, ¿no? Los laterales, tanto lateral izquierdo como lateral derecho, los extremos, tanto extremo izquierdo como extremo derecho, y el delantero centro. Esas son las opciones, las posiciones a reforzar y los nombres a reforzar. Las características, pues lo que he dicho, ¿no? A poder ser los laterales que sean de corte defensivo y los extremos que tengan desborde. Extremos que tengan desborde y 9, y a la hora de reforzar el 9, que sea un 9, pues eso, más 9, ¿no? Que no sea tan tipo Ferran Torres, que sea un 9 puro. Así que nada, esto es lo que quería comentar al respecto. Dejadme vuestras impresiones en comentarios, recordad suscribiros, dadle a la campanita, dadle al pulgarcito. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en próximos vídeos.